Queridos hermanos, qué bueno poder dirigirme de nuevo a vosotros en este domingo de resurrección. El Señor ha resucitado, gloria a Dios. Es un gozo, es una alegría disfrutar de algo, de ese regalo precioso que Dios nos da en Cristo Jesús. Él no quedó en una cruz del Calvario, Él resucitó. Él clamó: consumado es, todo está terminado. Y cuando Él clamó eso y fue enterrado, fue resucitado. No quedó en una tumba, no quedó en una cruz. Y es un día de gozo. A través de los siglos, el domingo de resurrección para la Iglesia cristiana es un día muy especial, porque recordamos en ese domingo de resurrección hay un énfasis en una doctrina fundamental, en uno de los pilares de la Iglesia, que es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, no hemos creído en vano. Él es poderoso, la tumba no pudo retenerlo. Voy a leer el texto de 1 Corintios 15, desde el 1 al 20, y reflexionar en este pasaje de las Escrituras, donde se nos habla de la importancia de la resurrección de Cristo. Allí algunos hermanos no creían o dudaban de la resurrección de los muertos. Y el apóstol tiene que enseñarles que si ellos no creen en la resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y con este argumento trabaja y enseña a la Iglesia. Y si tenemos dudas de que Cristo resucitó, evidentemente tampoco resucitaremos nosotros. Así que es una doctrina que debemos de creer, a la que debemos aferrarnos con fe y en confianza al Señor. Dice así el texto de la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis en la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hace muchos años atrás, un hombre, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, fue un hombre importante, un hombre reconocido, un hombre recordado. Fue uno de los padres de la nación, de aquella gran nación
que son los Estados Unidos. Él era un hombre creyente, se decía a sí mismo creyente, nunca aceptó los milagros que aparecen en la Biblia. Él editó su propia versión de la Biblia, en la que no aparecen muchas de las partes que se refieren a eventos milagrosos, porque fueron borrados, fueron eliminados. Al editar los evangelios, evitó hablar de los milagros de Jesús. Thomas Jefferson se limitó a tener las enseñanzas morales de Jesucristo. Las últimas palabras de su evangelio dicen así: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y ahí termina el evangelio. Pero gracias a Dios que esa no es la manera en que termina la historia, ni mucho menos, porque el Señor resucitó de verdad, como Él lo había prometido. Y me propongo en este día, hermanos, considerar este gran hecho, que es la razón de nuestro ser como cristianos. Es una de las fuentes o de los pilares de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Si no creemos en la resurrección de Cristo, si pensamos de otra manera que no sea aceptando la resurrección de Cristo, nuestra fe es vana, no sirve para nada. La resurrección de Cristo es un hecho totalmente cierto. La resurrección de nuestro Señor es un tema central en el Evangelio. Pablo hace énfasis en que es en esta gran doctrina fundamental que la Iglesia ha puesto su fe y descansa su fe. Es en esta doctrina en la que descansa toda esperanza para el creyente. Gracias a este hecho de que Cristo resucitó, nosotros somos salvos. Vemos entonces aquí que la resurrección es una pieza central del mensaje que debe de ser predicado a todas las personas. Si no predicamos la salvación en base a la resurrección de Cristo, de nada sirve la fe ni el arrepentimiento. Esta doctrina no es un apéndice después de la muerte del Señor. En otras palabras, Pablo no está diciendo que el Evangelio está incompleto, sino incluye la resurrección del Señor. Sin la resurrección del Señor, el Evangelio está incompleto. Muchas veces cuando compartimos al Señor Jesús con otros, nos enfocamos solo en la muerte y perdemos de vista que su resurrección es pieza fundamental del mensaje del Evangelio. Pero no debemos quedarnos aquí, debemos enfatizar y con más entusiasmo que Jesús no se quedó en la tumba y esta verdad tiene que ser creída para la salvación. Si confesamos o si confiesas, dice el libro de los Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como veis, es incompleto si solamente crees en Cristo en tu corazón. Si solo crees en Él como una figura histórica que murió en una cruz y ya está, como creía este hombre Thomas Jefferson, de nada sirve nuestra fe. Hay que creer también que Dios le levantó de los muertos. Es una doctrina fundamental. Si creemos que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. La Semana Santa, hermanos, es una oportunidad en nuestra vida para reflexionar en los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, hoy termina toda esta reflexión con la más grande celebración que la fe cristiana puede disfrutar. Gloria a Dios, hermanos. Cristo ha resucitado. La muerte y resurrección de nuestro Señor son partes del plan eterno de Dios. Por eso dicen los versículos 3 y 4,
porque primeramente os he enseñado, el apóstol Pablo enseña a la iglesia, lo que asimismo él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, primera doctrina fundamental, conforme a las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de esta verdad, pero no se queda ahí. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de nuevo, conforme a las Escrituras. Es una verdad fundamental. La Biblia enseña que los hechos de la muerte y de la resurrección de Jesús no acontecieron de una manera inesperada, por casualidad. No, Dios desde la eternidad y de acuerdo con un plan perfecto, un plan eterno, con un propósito eterno para nosotros en Cristo, como dice el apóstol Pedro, el Cordero había sido destinado ya desde antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro reflexiona sobre esto. Y en la predicación que él tuvo en Pentecostés, el apóstol dice algo también sorprendente, de gran valor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. En el relato de la conversación de Jesús con los dos discípulos de Emaús, nos dice que Jesús, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ellos venían tristes porque Jesús había muerto en una cruz. Y Jesús les hacía reflexionar que eso era lo que decían las Escrituras. Sería muy largo y cansado revisar una por una las referencias proféticas de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, voy a considerar algunas de ellas. Por ejemplo, el Salmo 22, ¿verdad?, que es un salmo precioso para reflexionar. Dice: mi vigor se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el libro de Isaías. El libro de Isaías dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Vivirá por días sin fin. Ahí está la promesa. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Daniel también tiene algunas palabras. Después dice: de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá más, o no lo veremos más, o no lo verán más los hombres de su tiempo. El libro de Oseas dice: él nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Ahí hace alusión también a la resurrección de Cristo. Y Zacarías dice: levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Todas estas profecías y muchas más podríamos meditar acerca del Mesías. Y Jesús les hablaba a los del camino de Emaús, les hablaba de todas estas cosas. La resurrección de nuestro Señor es un acontecimiento tan cierto que no hay duda de su veracidad, hermanos. Los versículos 5 al 8 nos dejan ahí el testimonio de personas, de muchas personas que le vieron. Dice el texto que apareció a Cefas, después a los 12,
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol, me apareció a mí. Pablo les está diciendo, si no me creen, y hay muchos testigos que lo vieron, ¿verdad? Cuando se buscan pruebas, siempre se cuenta con los testigos. En un juicio son muy importantes los testigos. Y en la ley, en el Antiguo Testamento, era muy importante que hubiera al menos dos testigos de un hecho. Aquí hay cientos de testigos que atestiguaban, que vieron cómo Jesús resucitó. Pregúntenles, dice Pedro, el gran apóstol. Los otros 12, apareció a él, apareció a los 12, apareció a 500 hermanos que lo vieron al mismo tiempo. También a Jacobo, el medio hermano del Señor, que era el principal de la iglesia de Jerusalén. Era un anciano importante. Había creído en Cristo, es su hermano, y era un líder en la iglesia. El hecho de la resurrección de Cristo no fue visto por uno o dos, como todos los supuestos milagros que dicen suceder en nuestros días. Hay algunos que hablan de milagros, pero los milagros no los ha visto nadie, o hay un testigo o dos. No solo da testimonio la tumba vacía, sino que cuando Pablo escribió a los Corintios había cientos de testigos que contemplaron al Señor vivo, y esto es una prueba indubitable de la resurrección de Cristo. Con toda humildad, Pablo dice que él también lo vio. Él se humilla delante de esos testigos y dice, yo, el último de ellos, como un abortivo, también pude ver al Cristo resucitado. Se refiere a ese momento de su conversión en Damasco, cuando Jesús lo derribó del caballo, cuando iba persiguiendo para encarcelar a cristianos por su fe en Cristo Jesús. A esa fe de la que él renegaba, pero que él también tuvo que creer, porque era indubitable que ese Cristo estaba vivo y se había confrontado con él en el camino a Damasco. El argumento de Pablo no está solamente en decir que él fue uno más que vio a Jesús. Dice que su vida fue transformada y que su vida es un testimonio poderoso de que tuvo un encuentro con Cristo y que recibió el encargo de predicar el Evangelio. Él tuvo ese encargo. Él dice en el versículo 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Y sigue diciendo, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, pues he trabajado, he dado todo lo que tenía que dar y más aún. Y esa transformación, ¿de dónde viene? Viene de haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado que cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro personal con Él. Y ha transformado nuestra vida. Ha cambiado nuestro lamento en baile. Somos personas nuevas. Podemos dar testimonio de que Cristo ha resucitado a través del testimonio, del cambio que se ha producido en nuestra vida, como se produjo en la vida de Pablo y en la vida de todos los que creyeron a Jesús. La resurrección de Cristo ofrece la única esperanza para todos y todos los que creemos y para todo lo que somos y hacemos. Si hacemos y somos, es en base a la resurrección de Cristo. Mirad cómo dice el versículo 14, porque, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. El apóstol nos dice que su trabajo no tendría razón de ser, ni él ni todos los que han abierto su boca para compartir el mensaje de las Escrituras. Estaríamos perdiendo el tiempo anunciando si es que Cristo no
hubiera resucitado. Si no hubiera sido cierta la resurrección, todos los que predicamos de nada sirve nuestra predicación. Y se viene predicando desde que Cristo murió. Ha habido predicadores a lo largo de la historia. Pues de nada serviría tantísimos mensajes que se han dado acerca de Cristo. Pensemos en todos los esfuerzos que se llevan a cabo para compartir la palabra de Dios, para traducirla a diferentes idiomas. Pensemos en aquellas personas que viajan y caminan varios kilómetros para compartir semanalmente el mensaje de las Escrituras. Pensemos en todos los hombres y mujeres en todo el mundo que están estudiando, preparándose en seminarios con el solo deseo de comunicar la palabra de Dios. Pensemos en las miles de horas invertidas para preparar y compartir los sermones que se preparan a lo largo y ancho de nuestro mundo. Estudios bíblicos de nada servirían. Nada de eso tendría razón de ser si Cristo no hubiera resucitado. Pero eso nos lleva a considerar otro asunto también muy relacionado, que se desprende del mismo versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vano es todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Las traducciones de la Biblia, los que se esfuerzan por llevar el Evangelio de una ciudad a otra, haciendo kilómetros, bien andando en los tiempos más antiguos y ahora en los tiempos modernos con los coches. Por lo menos hemos avanzado algo. Pero es que dice también que vana es también nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es también nuestra fe. Pablo está diciendo, no solo los que sirven al Señor en la proclamación del Evangelio, como yo, pierdo mi tiempo, sino que también ustedes, los creyentes, pues si Cristo no resucitó, han confiado inútilmente el destino de sus almas en algo que es falso, en algo que no sirve, en algo que es vano. Y no solo los creyentes vivos de Corinto, sino, hermanos, todos los creyentes que ya se han ido con el Señor. Todos los creyentes que formamos la Iglesia actualmente en toda la tierra. Todos los que han partido a la presencia del Señor han creído como nosotros y se fueron con la misma esperanza que tenía David de ver al Señor cara a cara. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Piensa en cuánta gente habría sido engañada si a la hora de su muerte lo único que le dio esperanza fue la promesa de una resurrección. Todos esperamos morir, pero todos esperamos los que hemos creído resucitar. Pues si morimos sin creer en la resurrección de Cristo, morimos sin esperanza. Tampoco nosotros resucitaremos. Sin embargo, tú y yo sabemos y tenemos la certeza de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice el apóstol Pablo. Tenemos la certeza de que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Somos del Señor, le pertenecemos. Todos tenemos por igual la certeza de las palabras de Jesús cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nuestra fe descansa hoy sobre un fundamento sólido, un fundamento estable. Podemos decir junto con Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La fe de vosotros, mis queridos hermanos, a pesar de la burla y del desprecio de los demás que nos rodean, de los incrédulos, es una fe preciosa que nos aguarda y que nos guarda y nos da la victoria en medio de este mundo. Por eso
contendamos por la fe, luchemos por la fe, creamos en las promesas de Dios para nuestra vida. Creamos que Cristo murió en una cruz, cierto, pero Cristo resucitó. Y ese es nuestro canto de victoria. Nuestro testimonio, mirad cómo lo expresa el versículo 15, dice, y somos hallados además falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Vivimos en un mundo corrompido por el príncipe de la mentira y por el príncipe del engaño. Un mundo donde por tantas mentiras la gente no sabe ni en quién ni a quién tienen que creer. Muchas personas se han levantado y han asegurado tener la verdad absoluta, pero finalmente su falsedad ha sido descubierta. Ha habido muchos falsos maestros. Hay falsos maestros. Hace ya varios años, en Texas, un demente llamado David Koresh afirmaba que él era Jesucristo y engañó a cientos de personas, hermanos, que murieron calcinadas en un refugio secreto. Los que sobrevivieron a esta tragedia viven y han vivido por muchos años una total confusión en cuanto a lo que ellos creían, en cuanto a sus creencias. Fueron confundidos, fueron engañados. No acudieron a la palabra, no vieron en la palabra que es la única fuente de autoridad. El predicador no es la fuente de autoridad, la autoridad viene de la palabra. Y un predicador que quiera presentar su mensaje, su doctrina o su enseñanza al margen de la Biblia, debe de ser acusado y expulsado. No hay por qué aguantar a los falsos maestros. Y Dios nos da las herramientas para que descubramos a los falsos maestros. No lo permitamos, hermanos. Cristo murió en una cruz, Cristo resucitará. Resucitó y nosotros resucitaremos. Pero los cristianos no debemos tener ninguna preocupación en cuanto al mensaje que anunciamos. Prediquemos con toda convicción de que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay paz, en Cristo hay vida, en Cristo hay perdón de pecados. Prediquemos que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Prediquemos que el Señor tiene el poder de salvar eternamente a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Mirad también el versículo 17, que habla del perdón de nuestros pecados, porque dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Durante 2000 años se ha estado predicando que todo aquel pecador arrepentido que viene a Cristo recibe por Él la fe y recibe el perdón de los pecados. Predicamos que se elimina toda barrera entre Dios y nosotros, que somos reconciliados con Él, que Dios nos declara justos y libres de toda culpa, que el pecador es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Predicamos que estamos en paz con Dios si hemos creído en Cristo. Dios nos ha reconciliado y nos ha hecho sus hijos. Ha borrado y ha eliminado todo obstáculo para que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Y todo esto es posible gracias a que Cristo vive hoy. Porque todo el contenido de este mensaje está apoyado en las promesas de Cristo. Y como Él cumplió diciendo que tenía el poder de entregar su vida y resucitar por sí mismo, entonces podemos confiar que también tiene el poder de deshacer de nuestros pecados, quitar y borrar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Cristo tiene ese poder. Y si no creemos en su resurrección, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios,
Cristo resucitó y nuestros pecados fueron quitados, fueron borrados. Esperanza, nos dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En los días de Pablo, ser cristiano era un peligro muy grande y muy grave. Había persecución, había rechazo de las personas y de la misma familia, había pobreza. La pena era muchísima, había pocos beneficios tangibles en aquella sociedad. Era renunciar a subir en la escala profesional o social. Tenías que renunciar a subir, a escalar peldaños, porque era imposible. Si eras cristiano, no podías avanzar. Es lo que ocurre muchas veces hoy en los países árabes, en los países donde se persigue al cristianismo, países árabes o países ateos, donde se predican otras doctrinas o donde se anula completamente el nombre de Dios, como por ejemplo en Corea del Norte. Allí no se puede predicar el Evangelio, está totalmente prohibido. Y los que creen en Cristo en esos lugares sufren la persecución, sufren el agobio, sufren el daño de los de alrededor, de su familia y por supuesto del gobierno. No han cambiado muchas las cosas, en algunos países de nuestro mundo. Aquí podemos todavía predicar, gracias a Dios, pero realmente sí tenemos el rechazo de aquellos que no creen, de aquellos que se burlan, de que Cristo fuera una realidad, no solo histórica, sino una realidad tremenda, espiritual para la vida de los hombres. Pablo nos enseña que no importa todas las penas, todos los sufrimientos, todas las privaciones en esta vida, porque lleguemos a ser cristianos. No importan. Dice el versículo 31 y 32, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso, como contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó, podemos vivir como nos dé la gana. Nada nos va a aprovechar de nada. Pero gracias a Cristo tenemos la plena seguridad de que en la otra vida, la verdadera vida, las cosas serán totalmente diferentes y muchísimo mejores que las que vivimos actualmente aquí. Si así no fuera, seríamos los más desdichados, porque nos pasaríamos la vida sufriendo sin esperanza ninguna, sin esperanza futura, como tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Se mueren sin Cristo y sin salvación, se mueren sin esperanza. Por eso vemos en los tanatorios ese dolor terrible cuando unos padres se separan de su hijo o su hijo de sus padres, porque nunca volverán a verlos. No hay esperanza. La esperanza de nuestra propia resurrección. Como dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor. La primicia era la primera parte de las cosechas de los judíos. Ellos la traían al templo como ofrenda. Aunque Cristo no fue el primero en resucitar, porque resucitó Lázaro, resucitó la hija de Naín y algunas personas, sí fue el primero que nunca volvió a morir. Él no fue el primero en resucitar, pero sí fue el primero que nunca volvió a morir. Lázaro volvió a morir,
y los que Cristo resucitó volvieron a morir. Él es el primero y es la prueba, es la garantía de que nosotros también resucitaremos a la vida eterna. Muchos mueren sin haber vivido realmente, pero otros continúan viviendo a pesar del hecho de estar muertos. Muchos, a pesar de estar muertos, continúan viviendo. Otros han vivido y muertos siguen viviendo. Y otros vivimos y tenemos la esperanza de seguir viviendo después de que muramos y en la eternidad. Esto es muy cierto en relación con los creyentes, hermanos. El mensaje que oyeron las mujeres, ese mensaje de no está aquí, ha resucitado, es para nosotros hoy, es para nosotros mañana y es para nosotros siempre. No está aquí, Él ha resucitado. Es un mensaje de confianza para nuestras convicciones. Estad firmes y constantes, nos exhorta la palabra. Es un mensaje para no bajar la guardia en ningún momento, creciendo siempre en la obra del Señor. Es un mensaje de exhortación para vivir al Señor, para vivir en la obra del Señor. Él nos ha llamado a estar en la obra, a predicar, a hacer la obra, a llevar el Evangelio a otras personas. Es un mensaje que le da sentido a nuestro diario vivir, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. Aquellos que han traducido la Biblia a otros idiomas, aquellos que han predicado la palabra en lugares insólitos de la tierra, ese trabajo no es en vano. Aquellos que predican la palabra en las iglesias, en donde quiera que estén, ese trabajo no es en vano, porque Cristo ha resucitado. Si Él no hubiera resucitado, todo sería en vano. Pero gloria a Dios, hermanos, que el Señor ha resucitado y que podemos celebrarlo con gozo, con alegría, dando siempre gracias al Señor en nuestros corazones. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recordar tu resurrección, que fue un hecho real, un hecho histórico, un hecho comprobado. Y, Señor, que porque tú resucitaste, nosotros resucitaremos. Porque tú resucitaste, nuestros pecados fueron perdonados. Porque tú resucitaste, nuestra fe no es en vano. Hemos creído en un Dios poderoso. Un Dios que no va a dejar nuestros cuerpos allí, en el polvo de la muerte, sino que veremos a nuestro Cristo resucitado. Clamamos como Job: yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo de la muerte. A ti sea la gloria, mi Dios. Te alabamos y bendecimos en este tiempo, en estos días duros que vivimos de confinación, Padre. Que todo esto pueda acabar y que podamos honrarte, glorificarte y unidos como iglesia bendecir tu nombre cada día de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por las familias que formamos la iglesia. Gracias por tu iglesia universal. Gracias porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.